Muy bien, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por estar una vez más en uno de los encuentros digitales que desde el Andaluz hemos puesto en marcha dentro de nuestro programa de apoyo a la agroindustria, que es Agroindustria frente al COVID, la situación especial de confinamiento y provocada por el coronavirus, y con el objetivo de seguir ofreciendo información de interés a las empresas del Andaluz y de la industria agroalimentaria en general. En esta ocasión contamos con CECE, entidad con la que nos une una larga trayectoria y de colaboración para hablar de una temática de particular interés para nuestro sector y para nuestras empresas, como es la internacionalización, a los que agradezco que estén hoy con nosotros y que nos van a hacer una contextualización de los mercados internacionales y cómo ha afectado la pandemia a los mismos, y nos presentarán también una batería de ayudas y herramientas de apoyo muy interesantes, sobre todo de protección financiera para el comercio exterior. Contamos hoy con Blanca Figueiras, responsable de grandes clientes en el área de cuentas del Estado, y Álvaro Portes, director territorial sur de CECE. Muchas gracias a los dos por estar hoy con nosotros. Muy buenos días. Hola, buenos días. Simplemente hacer una breve presentación de ambos y ya os cedo la palabra. Blanca Figueiras cuenta es economista por la Universidad de Oviedo y máster en Comercio Internacional por la Universidad Complutense, y cuenta con más de 15 años de experiencia en la financiación de exportaciones, colaborando con empresas exportadoras, bancos, agencias de créditos a la exportación e instituciones financieras. Y también la estructuración de operaciones de exportación y de inversión en el extranjero, incluyendo operaciones de Project Finance. Y por su parte, Álvaro Portes, que creo que conoceréis todos, también tiene una amplia formación orientada al desarrollo del negocio internacional, de carácter multidisciplinar en los campos jurídicos, dirección estratégica, management, etcétera. Y tiene un profundo conocimiento del sector exportador español, del tejido empresarial con potencial para desarrollar el negocio internacional y de los mercados exteriores, tanto en la OCDE como en los países emergentes. Por mi parte, nada más. Agradecer de nuevo la presencia de todos y la colaboración de CECE con Landaluz, con la Asociación Empresarial de Alimentos de Andalucía, y cedo ya la palabra a Álvaro Portes para que comience la sesión de hoy. Muchas gracias, Álvaro. Muy buenos días a todos y bueno, muchas gracias al Andaluz por poner en marcha este tipo de iniciativas virtuales, ¿no? Ahora que presencialmente pocas cosas se pueden hacer o prácticamente ninguna. Y por otro lado, agradecerles a los participantes también en esta vídeo pues su asistencia y espero que los contenidos que podamos dar pues sea también de su interés, ¿no? Bueno, yo quería empezar primero, me voy a ajustar a los 20 minutos que me da el Andaluz un poco para la presentación, por si luego hay alguna pregunta en particular. Pero me gustaría de alguna manera arrancar diciendo que con la gran incertidumbre que hay hoy, ¿no? Sobre el contexto tanto nacional como internacional, la verdad que plantearse aquí dar consejos o hacer diagnósticos sobre cómo enfocar una actividad o la de cada uno, ¿no? A nivel de mercado doméstico, de mercados internacionales, pues sería tremendamente, en mi opinión, pretencioso, arrogante y en modo alguno, digamos, vamos a llegar, en mi opinión, ¿no? a cubrir a lo mejor esa expectativa si alguien la tiene en la cabeza, ¿no? Modestamente, con humildad y, hombre, en el conocimiento que tenemos, tanto de la situación un poco del mercado a nivel nacional y a nivel internacional, pues sí hacer algunas reflexiones y algunas recomendaciones ligadas a la actividad de cada una, digamos, de las empresas, ¿no? Primero, afortunadamente, estamos en un sector muy internacionalizado, con mucha presencia internacional, no solo exportadoras, sino muchas empresas del sector agroalimentario en Andalucía tienen procesos de implantación ejecutados a lo largo de estos años, o algunos de ellos incluso en marcha, con lo cual estamos hablando de empresas que están internacionalizadas, que no son solo exportadoras, y yo diría que algunas de ellas ya empresas de carácter global, ¿no? Que han internacionalizado algunos aspectos de su cadena de valor, no solo la comercialización, sino que parte de sus operaciones ya la están haciendo en distintos mercados a nivel mundial, ¿no?
y que es uno de los sectores que afortunadamente pues está siendo no afectado por la crisis del coronavirus, sino al contrario, a veces espoleado, ¿no? En cuanto a su actividad, está siendo incrementada por una punta, digamos, de demanda, que está provocando el hecho de que la mayoría de nosotros, como consumidores a nivel individual, a nivel familiar, pues estamos confinados, y sobre todo agradecemos que esas cadenas de abastecimiento se hayan mantenido y que podamos ir a los supermercados o a las cadenas de alimentación con total normalidad y con total seguridad de que el abastecimiento está garantizado. A ver, ¿cómo vemos nosotros un poco? Dos cosas que hemos oído de manera recurrente. Primero, esta es una crisis inédita, o sea, no vale compararlo con nada anterior porque es una crisis completamente nueva, sin precedentes, ¿no? Donde a diferencia de otras, en particular la última, que fue muy violenta, del 2008, primero, aquí no ha habido una parada, digamos, de sectores o una caída en los sectores a nivel secuencial, sino que esto ha sido prácticamente sincronizado inmediato, no solo a nivel España, sino a nivel global. Ahora sabemos que hay pues, más del 60% de la población mundial en una situación de confinamiento, en particular prácticamente yo diría que todos los países de la OCDE, incluso no países emergentes muy relevantes. Por lo tanto, estamos hablando de una crisis que ha impactado a nivel global y por otro lado ha impactado del lado de toda la cadena, por el lado de la demanda, pero también lo que ha producido es un enorme shock en la oferta en muchísimos sectores de actividad, ¿no? Por lo tanto, es algo, primero, con lo que no podemos establecer criterios comparativos respecto a otras situaciones y a esa complejidad pues hay que añadirle una tremenda incertidumbre. Incertidumbre que la estamos viendo, yo diría incluso particularmente en España, porque uno, no sabemos cuándo vamos a salir, aunque hay un calendario estimado, pero no sabemos cómo se va a ir implementando ese calendario, porque depende de la aplicación de una serie de indicadores, y por otro lado no sabemos cómo o con qué intensidad, digamos, se va a recuperar la normalidad en el corto o medio plazo, entendiendo por medio plazo los próximos 6 meses, y ni siquiera si puede haber, afortunadamente esperemos que no, pero pudiera haber algún rebrote, ¿no? que hiciera que tuviéramos que desandar alguna de las fases que esperamos que en las próximas semanas vayamos atravesando. Por lo tanto, estamos hablando de una situación completamente inédita, desconocida, de una enorme complejidad y de una enorme incertidumbre. Nosotros hemos hablado con muchas empresas, con muchos clientes, y creo que este es un elemento que todos deberíamos de tener en cuenta: proximidad, cercanía a los clientes, el dialogar mucho, el tratar de ver cómo cada uno, ¿no?, está tratando de gestionar esta situación. Y hemos visto que desde el 14 de marzo, que se declara el estado de alarma, al día en el que estamos, ¿no?, podemos visualizar, digamos, dos fases, ¿no?, de cómo se ha abordado esta situación por parte de la mayoría de las pequeñas y medianas empresas, incluso de las grandes. Y yo diría de una manera transversal, no pensando solo en el sector de alimentación, sino en sectores de bienes de consumo, sectores industriales que están quizás más, bueno, quizás no, seguro más afectados que el sector de la agroindustria o el sector agroalimentario. Nosotros hemos visto que hay una primera fase inicial que digamos, arranca con el shock del 16 de marzo, de verte en casa, de verte que hay un estado de alarma que restringe la actividad y que, bueno, que hay muchos sectores que tienen que cerrarse de manera total o de manera parcial. Y en esa fase inicial la mayoría de las empresas se han centrado en dimensionar cuáles van a ser sus necesidades de liquidez y de tesorería para los próximos 6-9 meses. Yo creo que esto es lo más importante porque hay una secuencia de acontecimientos que todo el mundo espera y es, uno, si cierra total o parcialmente mi actividad, pues lógicamente se va a producir una caída de los ingresos en los próximos trimestres, probablemente en los 2-3 próximos trimestres. Esa caída de ingresos va a afectar no solo a la empresa digamos, como oferente, ¿no?, sino que va a afectar a proveedores, va a afectar a miembros de o a actores, ¿no?, de la cadena de valor, también de la distribución en diferentes sectores de actividad, con lo cual a esa caída de actividad y caída de ingresos, pues es presumible que se produzca también una disrupción en el tema de los cobros,
Si estos 3 ingredientes los metemos en la coctelera, cae mi actividad, caen los ingresos y se produce una disrupción en los cobros, pues evidentemente lo que vamos a tener es un problema de caja, un problema de liquidez y un problema de tesorería, ¿no? Y la mayoría de la gente se ha focalizado, la mayoría de las empresas se ha focalizado en tratar de abordar ese problema de liquidez, pues muchos evidentemente tratando de recurrir a entidades financieras y aprovechar algunas de las líneas, en particular los avales del ICO, ¿no? Bueno, para el sector agroalimentario, luego comentará Blanca, pues también CESTE está gestionando en el marco de esos reales decretos un fondo, una ayuda, ¿no?, de 2.000 millones de euros que va orientado específicamente a empresas de carácter exportador, que ya, como digo, comentará Blanca posteriormente. Y el segundo elemento dentro de abordar esa falta de liquidez o dimensionar esas necesidades de tesorería y buscar financiación para temperar un poco esas tensiones y a partir de ahí poder abordar esta situación tan compleja con una mínima serenidad y con una mínima tranquilidad, pues la mayoría también se ha focalizado en el tema de la reducción de costes. La reducción de costes, es decir, quitarse todo aquello, toda aquella grasa, digamos, que en cualquier momento pues podemos prescindir, dejando al mínimo, digamos, esa estructura que impacte lo mínimo posible, valga la redundancia, en esos problemas de liquidez, ¿no? Y ahí, lógicamente, pues están también empresas que se han visto obligadas a recurrir al mecanismo de los expedientes temporales de regulación de empleo. Y hay una segunda fase que vemos que ya hay gente, ¿no?, que empieza, desde que ha resuelto esos problemas de liquidez, a plantearse que es precisamente cómo recuperar, ¿no?, esa actividad. Al hilo, primero, de las medidas que se han adoptado de este proceso de desescalada, pero también después de haber resuelto, digamos, esas tensiones de liquidez. Y la pregunta aquí es muy clarita, es cómo podemos recuperar con la mayor rapidez, digamos, la velocidad de crucero que traíamos hasta el 15 de marzo. Yo creo que el primer trimestre en general del año para muchas empresas de muchos sectores de actividad ha sido bueno, lo cual nos debería de servir, ¿no?, como elemento de optimismo de cara a este futuro, que esperemos, insisto, que recuperemos la normalidad con una cierta rapidez, porque sería un poco el objetivo, es decir, recuperar esa actividad que hemos dejado atrás y que nos permitía trabajar con esa velocidad de crucero. Y ahí nosotros estamos viendo también que la mayoría de las empresas están recurriendo a tres o cuatro cosas, ¿no? La primera, lógicamente, es implementar medidas de seguridad. Yo creo que la mayoría de las empresas lo primero que han hecho es tratar de, a la hora de reaperturar o de retomar su actividad, pues tratar de acopiar equipos de protección individual y implementar medidas de seguridad que, bueno, que garanticen que la vuelta al trabajo se produce con las mayores garantías, ¿no?, para todo su personal y para todos los trabajadores. Otro es el tema de la omnicanalidad, ¿no? La mayoría de las empresas nos hemos visto obligados a recurrir a mecanismos de teletrabajo y nos hemos sorprendido de la naturalidad, diría yo, de la facilidad con la que están trabajando estos sistemas y que nos están permitiendo mantener un ritmo casi normal desde estas herramientas digitales, y eso probablemente, bueno, y probablemente no, yo diría que con toda seguridad está provocando también un incremento acelerado de estos procesos de digitalización en las pequeñas y medianas empresas, que están haciendo que a nivel comercial pues se lleve también a una potenciación de las herramientas de e-commerce, ¿no? Y un tercer elemento yo diría que es el potenciar, y ahora más que nunca es necesario el descubrir o el fortalecer elementos de diferenciación respecto a la competencia. Yo creo que todo el mundo asume que en los próximos meses, en este proceso de recuperación de la normalidad, pues va a haber una intensidad en relación con la competencia muchísimo mayor, ¿no? Y no podemos olvidar que lo que nos saca a veces un poco de esa refriega, ¿no?, con nuestros competidores, pues es precisamente el potenciar esas fuentes de diferenciación y los procesos de innovación que yo creo que ahora más que nunca deberíamos de intentar también tener en cuenta y acelerar. Y en cuarto lugar, en esta fase actual de pensar cómo volver a retomar nuestra actividad o nuestra velocidad de crucero,
pues hay un cuarto elemento que es el rediseño de las operaciones, ¿no? Yo, pues, desgraciadamente o afortunadamente, no sé cómo calificarlo, la mayoría nos vamos a ver obligados en la implementación de todas estas medidas a repensar lo que hacemos, y a repensar lo que hacemos no tanto en cuanto a lo que le ofrecemos a nuestros clientes, sino cómo implementamos todos nuestros procesos para que la oferta que hacemos llegar pues sea igualmente atractiva y competitiva frente a los clientes, ¿vale? Entonces, esto es un poco lo que nosotros hemos visto en relación con qué es lo que han hecho las empresas, muchos de ellos clientes nuestros, con los que digo, hemos hablado y hemos mantenido una filosofía de contacto permanente o de cercanía y de proximidad, y cómo vemos un poco nosotros el impacto del COVID-19 a nivel micro, es decir, a nivel de lo que es la estructura empresarial con la que nos relacionamos de manera frecuente. A ver, a nivel internacional, como decíamos antes, esto es una crisis global, ha afectado a todos los países de la OCDE de manera sincronizada o simultánea. Hay muchísimos países emergentes que están afectados. Yo diría que evidentemente China también está afectado, aunque sea de los primeros que está recuperando esa normalidad, pero los efectos están ahí y se notan en sus cifras, tanto de crecimiento, que están revisadas muy a la baja, ¿no?, como en todo lo que se refiere a su sector exterior, tanto las cifras de exportaciones como de inversión. Y esta crisis global, que no sabemos desgraciadamente cuánto va a durar, aunque, bueno, pues ya todo el mundo descuenta que al mínimo estos 9 meses, un año, para recuperar esa normalidad será necesario y no se recuperará, digamos, al ritmo que traíamos hasta marzo, pero digamos que a nivel internacional hay 3 cosas que ya también estamos viendo y que incluso están dimensionadas, yo no voy a dar cifras, pero que están dimensionadas y ya están de alguna manera estimadas. Una es una caída muy relevante, muy importante en el comercio mundial. El comercio mundial venía creciendo en los últimos años, ha pasado por fases de distinta intensidad en relación con ese crecimiento, pero bueno, ahora nos encontramos con que en un mundo interdependiente, en un mundo globalizado y muy conectado, pues lógicamente esta situación va a impactar fuertemente en los flujos de intercambio, tanto de mercancías y, no digamos, de servicios. Esa caída del comercio mundial también va a ir acompañada de una reducción en los procesos de inversión, y esto pues la mayoría de las corporaciones y de las empresas lo están ya anunciando, ¿no? Y eso también evidentemente va a afectar a ese contexto internacional. Y hay un tercer elemento muy importante, que es la disrupción en las cadenas de valor, ¿no? Todos sabemos que hoy día ese concepto de empresa global significa que muchas empresas han internacionalizado su cadena de valor, operaciones que se hacen en otros países, muchas de ellas relacionadas con la producción, la subcontratación o el aprovisionamiento, digamos, en otros mercados diferentes al doméstico. Bueno, pues esas cadenas de valor, sobre todo en lo que se refiere al tema de la subcontratación y de la producción en distintos países, ¿no?, pues se ha visto bastante afectada, y se ha visto bastante afectada porque además los ritmos de incorporación de los países a esta crisis del COVID ha sido diferente, ¿no? Empezó, como sabemos, en el sudeste asiático, en particular China y otros países de la región, pero luego, pues desgraciadamente ha impactado muy fuerte a Europa y a Estados Unidos, donde muchas compañías de carácter internacional pues tienen globalizadas esas cadenas de valor a lo largo de distintas regiones del mundo, ¿vale? Bueno, ese impacto a nivel internacional, ¿cómo lo concretamos en España o cómo lo podemos concretar? Bueno, pues al sector exterior español, que ha sido un caso de éxito en los últimos 10-12 años, pues desgraciadamente esto le va a afectar de manera directa en la evolución de la balanza comercial, ¿no? Es evidente que se va a producir una caída, ¿no?, en las exportaciones. Si pensamos que el 65% de lo que vendemos está referenciado a la Unión Europea en su conjunto, que el 9% está referenciado a la región asiática, el 6% a Estados Unidos, el 7% a Latinoamérica, pues si uno va sumando esos porcentajes, y estoy hablando de regiones que están afectadas bastante duramente por la crisis del COVID-19, pues está claro que con caídas estimadas de entre el 8 y el 15 del Producto Interior Bruto, pues
las exportaciones van a caer porque la demanda, digamos, de esos países pues se va a resentir de manera muy importante. También es verdad que se producirá seguro una reducción de las importaciones por parte de España, ¿no? Y de las empresas españolas, pero en cualquier caso, aunque se produzca en la misma dirección esa caída, probablemente nos impacte más del lado de las exportaciones y se produzca un deterioro importante en la balanza comercial. Pero es que se va a producir un deterioro muy importante en la balanza de cuenta corriente, primero por el deterioro, como decíamos, de la balanza comercial, pero también, sobre todo, por la caída de los ingresos del turismo. Pensemos que el turismo, o pensemos que es un sector que de manera directa e indirecta casi que supone el 15% del PIB español, y aquí sí que se habla, ¿no?, de que va a ser difícil por los problemas de movilidad. Incluso si se abriera ahora mismo con medidas más flexibles la reapertura o la vuelta a la normalidad del sector hostelería y del sector turismo, el problema va a ser la movilidad de pasajeros tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Y eso va a provocar una caída importante de los ingresos del turismo. Las cifras son astronómicas y evito incluso referenciarlas, y lógicamente esto va a afectar a la cuenta corriente de España, ¿no? Y se va a deteriorar nuestra posición desde el punto de vista del déficit por cuenta corriente, y lógicamente eso va a haber que financiarlo, y vamos a entrar en un contexto de dificultad también para acceder a esa financiación. En definitiva, yo creo que el contexto es bastante complejo, y aquí hacer incluso, ya no digo recomendaciones, sino dar alguna reflexión, casi que, insisto, decía antes, es atrevido, ¿no? Pero nosotros en los intercambios un poco de reflexiones que hemos hecho, pues quizá lo más razonable ahora, uno, es desde el punto de vista de gestión del negocio internacional, es consolidar el negocio que tenemos abierto, es decir, oiga, céntrese en lo que hoy día, ¿no?, está funcionando y todavía usted ha conseguido retener de clientes y de mercados, Trate de poner el foco en la fidelización de sus clientes actuales, ¿no?, especialmente si estamos hablando de un sector como el de alimentación, que mantiene una dinámica de cierta normalidad. Y en tercer lugar, de concentración en los mercados actuales. No es momento, creemos, de abordar nuevos mercados, ¿no? Y mucho menos de ir a mercados que estén distantes desde el punto de vista tanto geográfico como cultural, ¿no? Es decir, hoy día quizá la política más razonable a nivel de gestión del negocio internacional es concentrarnos donde estamos, como decía, fidelizar un poco la cartera de clientes actual y tratar de consolidar ese negocio antes de aventurarnos en la búsqueda de nuevos clientes o de nuevos mercados. Y me gustaría terminar con dos elementos en 5 minutos. Uno, qué medidas de CESTE, para también que se entienda un poco en la industria del seguro de crédito que no todo el mundo ha reaccionado igual. Y luego algunas recomendaciones desde el punto de vista de la gestión de la cartera de riesgos, ¿no? En primer lugar, en cuanto a las medidas de CESTE, primero decirles que nosotros no tenemos sectores de actividad que estemos cerrados a la contratación. Es decir, ahora mismo cotizamos cualquier cosa. Si nos llega algo de construcción o si nos llega algo relacionado con actividades de bienes de consumo, ¿no?, que dependen mucho del retail y por tanto están afectados por el cierre de los establecimientos, pues oye, también lo estamos cotizando. O sea que no tenemos, y esto insisto, no tenemos sectores cerrados. Segundo, nosotros vendemos riesgo, igual que desconozco exactamente quién está participando en esta jornada, pero habrá dentro del sector agroalimentario, en fin, empresas que vendan productos de todo tipo, ¿no?, en el sector agroalimentario. Pues nosotros vendemos riesgo, y si queremos vender riesgo tenemos que seguir con nuestras políticas de riesgo abiertas, ¿no? Y las tenemos abiertas, evidentemente, con cierta cautela, ¿no?, y con un enfoque preventivo, porque ahora lo que tenemos que intentar primero, ayudar a nuestros clientes o acompañar a nuestros clientes en su actividad comercial, en su venta, pero tratando de prevenir el que se produzcan impagos o incidencias en un entorno bastante incierto como el que estamos hablando. ¿Que en riesgos abiertos?
bueno, y dentro de esa cautela, pues es verdad que tenemos ahora mismo nuestros scoring de admisión de nuevas solicitudes de límites de riesgo para clientes a los que le vaya a vender. Hombre, pues son algo más exigentes, dentro de que estos scoring están configurados con un conjunto de variables que es muy, bueno, pues es una coctelera, por decirlo así, bastante compleja, ¿no? de indicadores, pero bueno, sí es verdad que esos scoring de admisión son algo más exigentes. Y también es cierto que en esta época la intervención, digamos, manual, es decir, el que los límites de riesgo no se concedan de manera automática, pues los límites sobre los que actúa esa intervención manual se han bajado. Es decir, pues si antes por encima de 50.000 euros intervenía un analista y por debajo de 50.000 euros la decisión sobre conceder o no el riesgo estaba automatizada, pues ahora la intervención manual de un analista empieza o arranca con importes menores. Y luego es verdad también que hay algunos mercados y sectores bajo vigilancia. Tenemos el mercado a nivel de clientes y de deudores en nuestra jerga, pues España, Italia, Portugal están especialmente, digamos, vigilados, y luego sectores como es el turismo, la hostelería, el textil y otros sectores de bienes de consumo ligados al retail, por ejemplo, la venta de electrodomésticos, luego el tema de construcción y en particular también el tema de componentes de automoción por la situación del sector. Y por último, me atrevo a hacer alguna recomendación en lo que es la gestión de la cartera de clientes. Yo simplemente aquí comentar dos referencias. Uno, lo que es evidente, esto sí que es una certeza, no es nada incierto, es que la mayoría de las empresas de todo tipo, quizás más las pequeñas y las medianas, están entrando en una fase difícil desde el punto de vista de la gestión de su liquidez, de liquidez y de tesorería. O sea, en esta crisis, desgraciadamente, hay muchas empresas que son solventes, que son competitivas, que tienen un modelo de negocio que funciona y que son rentables, que van a atravesar esas dificultades por el lado de la caja y por el lado de esas dificultades desde el punto de vista de liquidez. Y esa falta de liquidez, pues, va a conllevar con toda seguridad, como decíamos antes, un incremento de la cifra de morosidad, va a provocar una cierta incidencia en la normalidad de los cobros, y eso va a incrementar también con toda seguridad, desgraciadamente, la cifra de impagos, ¿no? Entonces, en este contexto, yo diría que hay cuatro cosas muy importantes. Uno, primero, la importancia de vigilar y de monitorizar la solvencia y el comportamiento de pago de su cartera de clientes actual o de los nuevos clientes que pueda encontrar. Esto, o sea, vender hoy con esa, digamos, a veces ambición comercial de que hay que hacerlo porque hemos encontrado un cliente, una oportunidad. Bueno, yo creo que hay que enfriarlo un poquito y tratar de pensar en cerrar el ciclo, no solo vender, sino cobrar, y por tanto valorar mucho la solvencia y el comportamiento de pago de los clientes. Y eso, bueno, pues a veces nosotros con nuestros propios recursos es difícil que lo podamos hacer, o conviene ponerse en manos de empresas, que las hay como CESTE, que son especialistas en esa vigilancia y en esa monitorización de clientes. En segundo lugar, yo creo que es muy importante reforzar los protocolos de gestión de riesgos. Esto que parece muy esotérico, llevado al ámbito coloquial, es reforzar los protocolos para decidir tres cosas: si le vendemos a un cliente o no le vendemos, y cuánto le vendemos. Es decir, si la exposición es total sobre lo que ese cliente quiere comprarnos, o si limitamos la exposición parcialmente sobre esa cantidad, ¿no? Y esa decisión, que corresponde normalmente a la dirección financiera, pues yo creo que debería, insisto, de protocolizarse y reforzarse para que a veces en determinados tramos y en determinados perfiles de clientes sea incluso una decisión de carácter colegiado, ¿no? Y tirando de esas fuentes de información especializadas. En tercer lugar, yo sé que hay empresas que están hoy en régimen de autoseguro. Yo no voy a mirar para CESTE, esto no se trata de vender, en fin, aquí nada, pero sí de decirles que yo creo que es una época
donde convendría estudiar la necesidad de disponer de una herramienta de cobertura, no solo de vigilancia, sino, es decir, no solo la brújula, sino también el paraguas, ¿no? No solo la monitorización del comportamiento de un cliente, sino la eventualidad de que me impague y, por tanto, tener una protección frente a eso, porque es que va a impactar duramente sobre esas necesidades de caja y esas necesidades de liquidez. Bueno, aquí recordarles, dentro de que no se trata de vender, pero sí recordarles que CESTE ofrece una cobertura diferencial respecto a toda la competencia porque alcanza al 95% del importe de su factura, ¿no? Con lo cual, pues si yo le vendo a un cliente 100.000 y me paga, pues yo voy a recuperar vía indemnización 95.000 euros, ¿no? Con lo cual, oye, el margen que tengo que asumir dentro de pérdida propia, pues es bastante limitado. Y luego diría que hay dos cosas adicionales muy orientadas a protegernos frente a esa falta de liquidez y frente a las necesidades de tesorería. Uno es el tema de financiación. También decirles que nosotros estamos financiando las facturas que están cubiertas dentro de las pólizas de CESTE a través de un mecanismo de factoring sin recurso, que les permite, a través de un fondo que tiene CESTE, que es el Fondo de Apoyo a Empresas, pues acceder al 95% del importe de la factura, que es la parte que está cubierta, en un plazo de 48 horas, ¿no? Con lo cual, pues eso evidentemente facilita bastante el acceso a esa liquidez. Y también decirles que ahí nosotros tenemos una herramienta diferencial, que es que estamos liquidando las indemnizaciones en un plazo de 60 días, en un plazo de 2 meses, ¿no? A diferencia de los 6 meses que está ofreciendo el mercado. Bueno, en definitiva, yo les diría, la situación todos la conocemos, es enormemente compleja e incierta. Hay algunas certezas, y es que a nivel internacional va a producirse un empeoramiento muy claro, ¿no? de las cifras de crecimiento, en fin, que vamos a decrecer a nivel internacional, igualmente con el comercio. A nivel doméstico, quizá lo más relevante, aparte de la caída del PIB y de todas las disrupciones que se van a producir en los aspectos macroeconómicos a nivel micro, son los problemas de liquidez y de tesorería y la necesidad de reducir costes de una manera inmediata, como sea, y acceder a financiación. Y ahí, bueno, pues reiterarles que creo que hay una serie de elementos que están asociados a las políticas de gestión de riesgos en las que podemos serle modestamente de alguna utilidad, ¿vale? Así que muchísimas gracias por mi parte y yo dejo a Blanca que puede explicar en detalle esas líneas, ¿no?, con las que CESTE va a apoyar también el acceso a financiación dentro de las ayudas que ha publicado el Gobierno en los reales decretos del estado de alarma. Muchas gracias. Bueno, pues hola, muchas gracias. Yo soy Blanca Figueiras, soy suscriptora de operaciones de pólizas de seguro para la cobertura por cuenta del Estado de los riesgos políticos y comerciales que las empresas encuentran en su actividad exterior, tanto de exportación como de internacionalización en general. Pertenezco a esa parte de la compañía que lleva la actividad por cuenta del Estado. La CESTE es la Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación y tiene dos actividades, una por cuenta propia, en la que trabaja mi compañero Álvaro, y yo estoy en la parte de la cuenta del Estado porque el Gobierno ha nombrado a CESTE agente gestor para la cobertura de los riesgos políticos y comerciales por cuenta del Estado. Y desde aquí espero poder poner a vuestra disposición todos los productos que CESTE tiene por cuenta del Estado. Importante matizar que CESTE no facilita financiación por cuenta del Estado, pero que sí ayuda a que la podáis obtener las empresas que lo necesitéis. Tiene distintos productos, unos están destinados a las empresas, cuando digo productos digo pólizas de seguro, unos están destinados a las coberturas directamente a las empresas y otros están destinados a las entidades financieras que facilitan financiación tanto a medio y largo plazo como a corto plazo, de circulante, por ejemplo, como la línea que más tarde os voy a comentar, a las empresas que la necesitáis, ¿no? Y bueno, comentar que CESTE tiene todos estos productos a vuestra disposición, que en la página web podéis tener información y a la vez está todo el personal de la compañía de la actividad por cuenta del Estado a vuestra disposición para ayudaros a conocernos un poco mejor y utilizar esos productos que os pueden ayudar mucho y sobre todo ahora, ¿no? Comentar que, bueno, centrándome en la línea extraordinaria
de cobertura de crédito circulante por cuenta del Estado que tiene CESTE, en concreto para cubrir el impacto del COVID-19, voy a intentar compartir una presentación. Que me va a servir a mí para guiarme en lo que quiero deciros, para intentar no olvidarme de nada, de lo que tenéis que tener en cuenta a la hora de tener acceso a este producto, que yo creo que os puede ayudar. Es un producto que está destinado a aquellas empresas que están con consecuencias siempre del impacto de la crisis del virus COVID-19, tienen un impacto económico y social que les impide pues, llevar a cabo su actividad de una manera normal o incluso tener dificultades a la hora de obtener financiación de las entidades financieras, ¿vale? A ver, esta línea de cobertura de créditos de circulante por cuenta del Estado de CESTE sale del Real Decreto Ley publicado por el Gobierno el 17 de marzo, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado del 18 de marzo, que incluye varias medidas extraordinarias para hacer frente a ese impacto económico y social del virus, ¿no? Y en su artículo 31 habla de CESTE y de poner a disposición de todas aquellas empresas exportadoras que tengan una actividad internacional siempre, ¿vale? Esos 2.000 millones de euros en dos tramos de 1.000 millones cada uno durante 6 meses, es decir, esta línea extraordinaria está disponible hasta el 18 de septiembre de 2020 por ahora, no sabemos si se va a prorrogar, pero ahora ahí está disponible, se está utilizando, estamos intentando ser lo más ágiles posibles y creo que está siendo tremendamente útil para un montón de empresas que ya están utilizándola, ¿no? Es una línea que está, como digo, disponible para aquellas empresas que tienen actividad internacional. Para las que no tienen actividad internacional existen otro tipo de ayudas, como son las líneas ICO y otras que el gobierno esté anunciando, ¿no? Pero estas son única y exclusivamente para las empresas que o bien son exportadoras regulares o que en el último año en sus estados financieros pueden demostrar que su actividad internacional supone un 33% de su volumen de negocio, ¿vale? Si cumplen esos dos criterios de elegibilidad, quizás puedan tener acceso a esta línea extraordinaria, porque, como digo, es para empresas internacionales, pero tienen que cumplirse unos criterios de elegibilidad, ¿vale? Comentar un poco cuáles son las características fundamentales de esta línea. A ver, esta línea es una línea extraordinaria, pero se hace a través de un producto, una póliza de seguro que CESTE ya tenía disponible y ha sido muy útil desde antes de la crisis del COVID. Es la póliza de seguro de créditos de circulante, ¿vale? Empresas que cubren a las entidades financieras que le dan circulante, financiación de tesorería, financiación para su tesorería a las empresas que lo necesiten. Lo que pasa es que este producto, que siempre ha estado disponible en CESTE, es un producto que siempre ha estado ligado a operaciones individuales de exportación, es decir, a un contrato de exportación en concreto. Con esta línea extraordinaria de cobertura de créditos circulante a las entidades financieras que pongan a disposición de una empresa financiación de circulante, con esta línea lo que ha hecho el Estado es permitir una flexibilización de esas condiciones, de manera que ya no va a estar ligada a un contrato de exportación en concreto, sino que simplemente tiene que ser que la empresa que lo necesite por las circunstancias motivadas por la crisis del COVID, es decir, tienen que ser créditos de circulante que se concedan posteriormente al 18 de marzo, que es cuando se publicó esta medida extraordinaria en el Boletín Oficial del Estado, pues esas empresas tienen que encontrarse con necesidades, pero no tiene que estar directamente ligada a un contrato de exportación. Quizás es uno de los productos, quizás es el único o uno de los más desligados que tenemos en la cuenta del Estado ahora mismo en cuanto a lo que es exportación propiamente dicho. Es como digo, lo que se hace es cubrir al banco, le da cobertura que puede alcanzar hasta el 80%, cuando el porcentaje tradicional suele ser el 50%. Se puede alcanzar una cobertura hasta el 80% de cobertura a la entidad financiera que le da a la empresa la financiación de circulante con un plazo máximo de duración de los créditos de 5 años. Es una cobertura que se tramita de una manera bastante ágil. Estamos intentando poner en la página web toda la información necesaria para que las empresas, en concreto los bancos que nos solicitan la cobertura por cuenta de las empresas que necesiten esa financiación, nos manden la información lo mejor posible y lo más rápidamente posible para que esa
agilidad en la tramitación pueda ser efectiva y además no tiene gastos de estudio asociados. Es decir, el único coste que ahora mismo está suponiendo esta cobertura es el coste de la prima del seguro, que no tiene por qué, no encarece en ninguna circunstancia lo que es una operación de financiación normal. Existe un compromiso por parte de los bancos de que tienen que mantener los precios normales a los que concedían esta financiación antes del periodo de crisis, ¿no? Se cubre los principales de los créditos, no se cubren los intereses y como he dicho, es una tramitación bastante ágil. Está destinada a empresas que actúen o tengan una actividad en el ámbito internacional, pero además tienen que ser empresas elegibles, es decir, está destinada para ayudar a las pymes, es decir, aquellas empresas que cumplen los requisitos de ser pyme, o si son empresas más grandes, es decir, no cumplen los requisitos de pyme, pueden ser empresas más grandes, pero siempre que no estén cotizadas, ¿vale? Pero además tienen que cumplir alguno de los requisitos que nos permita confirmar que son empresas internacionalizadas, que es a las que va destinada la ayuda. Y es que en el último año, en los estados financieros disponibles, los últimos que tenga disponibles, la empresa tiene que confirmar que en cuanto a su cifra de negocios, las ventas internacionales suponen más de un 33%, o tiene que confirmar la empresa que en los últimos 5 años ha sido exportadora regular, independientemente del volumen de exportación. Si cumple esos requisitos de ser pyme o una empresa más grande no cotizada y ser una empresa internacionalizada con los 2 requisitos que he comentado, de que sus ventas internacionales superan el 30% de sus ventas, de su total de ventas, o que exporta regularmente en los últimos 4 años, es una empresa elegible para ser beneficiaria de esa financiación de circulante. Además, hay un requisito más, y es que, en principio, para ser elegible no deben ser empresas que estén actualmente en situación de concurso, preconcurso, en situación de morosidad con empresas del sector público, o que tengan impagos a 31 de diciembre del 2019 en el registro del Banco de España, en el CIRBE, o que tengan impagos con el sector público. Eso es otra condición adicional que tiene que cumplirse. Como he dicho, es una línea extraordinaria que está disponible durante 6 meses, es decir, hasta el 30 de septiembre se puede suscribir. Las entidades financieras que estén en disposición de otorgaros esta financiación de circulante pueden dirigirse a CESTE para pedir cobertura, y se dan coberturas de hasta 5 años, que pudiendo alcanzar hasta un 50% de cobertura. La tramitación es muy fácil. Como digo, el banco, que va a ser el asegurado en la póliza de CESTE, es el que tiene que dirigirse a CESTE para hacer la solicitud. Y tiene que contarnos cuáles son las condiciones que ha hablado con vosotros en cuanto al otorgamiento de esa financiación de circulante. Es decir, nos tiene que contar el plazo, cómo va a ser el reembolso de ese crédito, qué tipo de interés os está estableciendo, nos lo cuenta todo, nos declara todas esas condiciones que he indicado que son necesarias para saber si las empresas son elegibles para tener esa financiación, es decir, que son empresas internacionalizadas o que regularmente exportan y que además son pymes o empresas más grandes no cotizadas, y que nos cuente con datos y una declaración vuestra del deudor en la financiación que confirme esos datos en cuanto a la cifra de negocios del último año, del 2019 o el 2020, si está disponible, y ciertos límites que también tienen que cumplir en cuanto a la consideración de esta ayuda extraordinaria de ayuda de Estado, nos la pide y nosotros entramos en ese proceso ágil que tenemos montado para intentar dar una respuesta lo antes posible al banco y que esa financiación esté disponible, la tengáis disponible lo antes posible, ¿vale? Entonces, comentar una cosa más que se me está olvidando, y es, vale, que como esta ayuda extraordinaria entra dentro del ámbito de las ayudas de Estado, además de cumplir con los condicionantes que pone el Real Decreto Ley en donde se publicó la disponibilidad de esta línea extraordinaria, también hay que cumplir las regulaciones de la Unión Europea, y en cuanto a ayudas de Estado, hay una regularización que establece unos límites a los cuales las empresas pueden acceder a ayudas de Estado. Y lo que quiere decir es que no se debería, lo que quiere decir la Unión Europea es que los límites máximos para ayudas de Estado a los que puede tener acceso a las empresas no pueden superar o dos veces los costes de personal de las empresas en el último año disponible de estados financieros, o el 25% del total de las cifras de negocios de ese mismo año. Entonces, si se cumple teniendo en cuenta
todo lo que entendemos por ayuda de Estado, es decir, las ayudas de Estado también solicitadas al ICO deberían computar en ese volumen. Que no se sobrepasan esos límites, en principio se cumplirían todas las condiciones necesarias para que pudierais tener disponible esta financiación por parte de una entidad financiera. Comentar que en CESE se están poniendo procedimientos muy ágiles para que esta financiación la tengáis disponible cuanto antes. Cuando nos solicita un banco una cobertura para créditos que no superen los 10 millones de euros y el porcentaje de cobertura solicitado no alcance el 70%, es decir, ellos asuman un 30%, hay un mecanismo express. En muy pocos días el banco tiene una póliza para firmar con CESE y que ya pueda haceros esa financiación disponible a vosotros. En caso de que los importes superen los 10 millones de euros, porque así puede ser por ayuda de Estado y por la elegibilidad de las empresas, y supere el 70% de cobertura hasta el máximo del 80%, que es el máximo de disponibilidad que da la línea, en ese caso el mecanismo también es express, pero no tan express, pero tenemos que seguir nuestros criterios internos en cuanto a análisis de las operaciones. Pero en principio no debería ser. Y bueno, esto es lo que quería contaros de esta línea. He intentado ser lo más... tener transmisión. A ver. Sí. No sé si, Luis, ¿me puedes devolver a la pantalla? Aquí estoy. He intentado ser lo más clara posible y cualquier pregunta que surja ahora en el momento de las preguntas, pues espero clarificar un poco más las dudas que puedan. Pues muchas gracias, Blanca y Álvaro. Tenéis todos los participantes en la opción de preguntas y respuestas la posibilidad de lanzar vuestras preguntas a los ponentes. Una de las que nos han preguntado es si vamos a poder compartir la presentación, ¿vale? Normalmente nosotros estamos colgando estos webinars en nuestro canal de YouTube, con lo cual estará accesible para todos. Sí me gustaría preguntaros, porque es una dinámica que se está dando en el sector agroalimentario entre nuestras empresas, es si estáis notando un cierto incremento en los fallidos en el canal, sobre todo relacionado con el canal Oreca, porque es una cosa que preocupa mucho a nuestras empresas, que está un poco chupando recursos de nuestras empresas en el sentido de que están incluso haciendo, pues eso, autoasegurándose o dando también crédito a sus clientes de Oreca que en estos momentos no están pudiendo hacer frente a sus deudas. Bueno, a ver, yo puedo dar alguna referencia muy precisa de lo que ha ocurrido en la segunda quincena de marzo y en el mes de abril. Hasta el 15 de marzo, la evolución de la morosidad o de la siniestralidad fue incluso mejor que la de 2019. O sea, había mejorado los ratios de cierre de 31 de diciembre del año 2019. Y lo había mejorado de una manera relevante, de una manera bastante importante. En la segunda quincena del mes de marzo se ha producido un incremento de la siniestralidad bastante importante. Es una siniestralidad que nosotros llamamos de frecuencia. ¿Eso qué significa? No son impagos de mucho importe, de mucho volumen, pero sí es verdad que no siendo impagos de mucha importancia en volumen, hay muchos. Es decir, son muchos pequeños impagos los que se han producido en esta segunda quincena del mes de marzo. ¿Qué lectura hacemos nosotros de esos? A ver, nosotros hacemos una lectura ligada a nuestra propuesta, digamos, de valor. Como sabéis, y si no lo digo yo, CESE ofrece en su póliza de seguro la posibilidad de indemnizar en un plazo de 60 días. Es el plazo más corto de indemnización que hay en el mercado. ¿Qué ha pasado? Que a pesar de que nosotros hemos tomado una serie de medidas orientadas a flexibilizar los plazos de gestión de la póliza, ha habido muchos clientes nuestros en particular que, teniendo la posibilidad de acceder casi de forma inmediata a esa liquidez, porque en 60 días el impago se indemniza, pues no han hecho uso de esa facilidad de ampliación de los plazos, sino que en el momento que ha habido un vencimiento no atendido, han declarado el impago. Entonces, eso es lo que explica el repunte importante de la siniestralidad en la segunda quincena de marzo.
En el mes de abril, sin embargo, hemos vuelto no a la normalidad que teníamos de 1 de enero a 15 de marzo, pero no ha habido un repunte sobre la segunda quincena de marzo de impago. Es decir, hay una cierta estabilidad en la declaración de siniestros, también de frecuencia. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahora sí creemos que ha habido clientes de CESTE que, al hilo de las medidas de flexibilización de plazos que hemos dado, han preferido, en lugar de declarar un impago, pues darle facilidades a sus clientes en cuanto a retrasar los vencimientos. Pero yo, de una manera, digamos, contundente, sin alarmismo y sin pesimismo y nada, sí quiero dejar 2 cosas claras. O sea, nosotros sabemos que va a llegar esa morosidad, sabemos que va a llegar esa siniestralidad, que se nos va a incrementar de una manera importante a toda la industria, porque la palanca más inmediata para que se produzcan esas disrupciones en los cobros y esos impagos es cuando hay una situación de falta de liquidez y de dificultades de tesorería. Es que eso es así de evidente. O sea, hay una relación causa-efecto entre problemas de caja, problemas de liquidez y demora en los pagos o incumplimiento de los pagos, ¿no? Por lo tanto, eso se va a producir con toda seguridad. De ahí un poco las recomendaciones que decíamos antes. Yo no estoy pensando en CESTE, estoy pensando en gestionar la cartera de riesgos, ¿no? Mucha prudencia, mucha vigilancia, mucha monitorización del perfil de solvencia de esos deudores, mucha información, protocolos muy, digamos, muy bien trabajados, ¿no? Y sobre todo, pues valorar a veces un poco la posibilidad de acceder no solo a la vigilancia de la información, sino también a las coberturas y eventualmente a mecanismos de financiación que te permitan amortiguar, digamos, esos problemas de liquidez. Sí, yo coincido que en esta situación de incertidumbre un poco, pero por otro lado, certidumbre en que ciertos sectores, sobre todo este que me refería del Canoreca, lo van a pasar muy mal y se van a dar situaciones de impago, nos preocupa que esa autogestión del crédito sin cobertura a estos establecimientos pues pueda dar lugar después a problemas de tesorería para nuestras empresas, porque ciertamente están absorbiendo recursos en este sentido. También quería preguntaros, Blanca, en esta situación en la que, como decía Álvaro, la necesidad de tesorería pues, va a ser perentoria para nuestras empresas. ¿Qué tal está funcionando esta línea COVID-19 de CESTE? Si las empresas están teniendo conocimiento y acceso a ella, al estar muy dirigida también a pymes, ¿no? A ver, yo creo que es una medida, una línea extraordinaria tremendamente útil, o sea, porque pese a que está identificada para empresas que actúan en el ámbito internacional, esas empresas han tenido un impacto con el cierre de barreras y con los cierres que les ha supuesto el estado de alarma increíble. Se encuentran unas necesidades de tesorería para hacer frente a sus pagos a proveedores, incluso a su personal, pagos de nómina, y esa financiación está disponible para eso. Es decir, como he dicho, está totalmente desligada de la ejecución de un contrato internacional. Es una financiación que es solo para empresas que están en el sector internacional, pero que ahora necesitan financiación de circulante para cubrir porque tienen unas necesidades de tesorería para hacer sus pagos, ¿no? Por el motivo que sea, incluso pagos nacionales. Incluso se pueden hacer pagos de préstamos con las entidades financieras con las que está refinanciando o añadiendo nuevas financiaciones necesarias como consecuencia del sistema COVID. Está siendo muy útil. Desde el día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial del Estado hemos recibido un montón de solicitudes. Estamos recibiendo un montón de preguntas que nos ayudan un poco a perfilar las condiciones y los elementos necesarios para hacer ese trámite express que decía que se estaba intentando hacer desde CESTE para ayudar lo antes posible y de la manera más ágil posible. Estamos todos los días recibiendo, la verdad es que las empresas nos están ayudando mucho porque nos están poniendo en situaciones que nos permiten perfilar ese producto para hacerlo más útil todavía y que encaje en todas las circunstancias. Entonces, desde luego son 2.000 millones de euros. Ahí hay mucha financiación para que las empresas que lo necesiten tengan acceso a ellas. No hay un límite inferior, sí lo hay superior en cuanto a ese tema de las ayudas de Estado que he comentado, pero la empresa que necesite poco dinero y necesite esa financiación o ese préstamo de liquidez en un banco, tiene la puerta abierta a ese banco a venir a CESTE
y dar esa financiación con mucha más facilidad, que es como en lo que CESTE ayuda, ¿no? O sea, CESTE, como he dicho, no da, por cuenta del Estado no otorga financiación propiamente dicha, pero ayuda a que las empresas la tengan. ¿Cómo? Permitiéndole el descuento de las facturas, porque al dar una cobertura por cuenta del Estado, las facturas en los contratos internacionales se pueden descontar y tienen acceso a ese dinero antes de que nazca la obligación de pago por parte del cliente. O bien a través de estas líneas de financiación de circulante que bien por el producto tradicional o por esta línea extraordinaria tienen a su disposición. Muchas gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas, creo que hemos cumplido perfectamente los tiempos y os lo agradezco a los dos. Sin duda nos llevamos algunas ideas muy claras y eso lo tenemos pues meridianamente claro en Landalus y en el sector, que esta situación va a suponer un cambio de tendencia, nos ha afectado inclusive a todos, la cancelación de ferias internacionales, la imposibilidad de la movilidad internacional y la imposibilidad de realizar otro tipo de actividades y eventos, pues nos va a suponer una necesidad de adaptación, muy posiblemente, como decía Álvaro, concentrarnos en los mercados actuales, fidelizar esa cartera de clientes y sobre todo los mercados más próximos. Y esto pues veremos cómo va evolucionando la situación. Yo quería agradecer de nuevo a CESTE, a Álvaro y a Blanca por vuestra asistencia en el día de hoy, por vuestra ponencia. Agradecer también a todos los asistentes al webinar de hoy y invitarles a los próximos que celebraremos en Landalus. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias de nuevo y buenas tardes. Gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.